Saludo. 8 de diciembre. Ya definitivamente estamos metidos en parrandas navideñas. Además que eso se promueve mucho. Las fiestas, las cenas, y claro, es bueno señalar que la mayoría de la población no cuenta con recursos para celebrar esas fiestas cristianas, porque son sociedades muy desiguales, donde una élite económica, una élite es un grupo económico, un grupito económico que tiene grandes negocios entre la banca, los importadores, los exportadores, todo el sistema productivo, pero que en esencia se reduce a 1% ínfimo de la población, lo que manejan lo ideológico, de qué es lo que quieren para vender, qué es lo que quieren para presidente, qué es lo que quieren para diputado, qué es lo que quieren para cualquier cosa. Entonces, ideológicamente ellos, conjuntamente con los que rigen los dictámenes en el mundo occidental y parte importante del mundo, ya el juego ha ido cambiando, va a seguir cambiando, y se ponen en consonancia. Bueno, sobre eso, porque de las fiestas navideñas vamos a hacer una serie de cortos de 10, de 15 minutos, durante todos los días por venir. Siempre vamos a hablar de las Navidades, de sus orígenes y de las fiestas que se hacen a nivel global desde tiempos inmemoriales, desde antes de nosotros existir aquí como civilización occidental, porque aquí existíamos. Y digo existíamos porque yo nací y me crié en este país, y de repente de lo que vivían aquí no queda ni uno solo para enseñárselo al mundo, no queda ni uno, lo mataron a todos. ¿Quiénes? Bueno, en ese momento le tocó ser el imperio que imponía la regla del juego a fuerza de fuego, sangre y símbolos. No es que estemos sarcastizando, si se podría decir así, la cruz donde murió Jesús, no. Es que ellos lo tomaron como símbolo para oprimir a los pueblos y luego exterminarlos, porque eran gente del diablo, no eran gente de Dios, del Dios de ellos, no. Claro, el Dios de ellos es el dinero, ustedes lo saben, ya lo hemos dicho muchas veces por aquí. Y efectivamente, entonces, eso ha ido evolucionando todo muy rápido, además. Yo pensé que iba a durar más tiempo y que el imperio ya iba a estar metido en Venezuela, señalando, marcando con un hierro que ponen en el fuego, con hechizo. Este sí, este no, este va, este no va, este hay que eliminarlo, este hay que borrarlo de la faz de la tierra, y esta parte es de fulano, y esta parte es de Londres, y la otra es de Suiza, y mire, nosotros nos vamos a quedar con esta tajada. Yo pensé que ya a esta hora ya habían decidido ya repartirse a Venezuela entre ellos. Porque hoy día en Venezuela que hay un gobierno que responde en gran medida al interés colectivo, porque fueron los orígenes de su ideólogo, un militar que se destacó, que estudió, que consiguió ser en llave, amigo, camarada de todos sus oficiales, porque él era muy impetuoso en sus análisis, en su forma de ver el mundo. Y de manera discreta fueron formando todo un movimiento militar que quisieron dar al traste con
vigente a la fecha de un intento de golpe de Estado en Venezuela por esos grupos militares que tenían concepciones avanzadas de la vida, avanzadas en el sentido de, bueno, pero que más avanzada de esas concepciones aquí en Occidente, si de lo que narran, fue Jesús. Entonces ellos fueron influenciados por Jesús, porque Jesús predicó toda su vida la equidad y el respeto a los pobres. Y lo decía, más fácil entra por el hoyo de la aguja un pobre hacia el reino que un rico. Lo decía, que su visión era luchar por los pobres, como la de Juan Bosch, aquí, la de Andrés Manuel López Obrador en México. Y las cosas han ido cambiando porque aunque a Juan Bosch le dieron un golpe de Estado hizo facto, usted se va de aquí porque se va, si no lo... Bueno, pero en México no pudieron dar un golpe de Estado. Así que vamos avanzando, lo dieron en Panamá, mataron al presidente Torrijos. En Honduras han hecho diablura desde que los españoles eso llegaron ahí. Ahí no ha habido manera de que la población tenga zozobra y pueda pensar en sus intereses. No, los intereses de la corona, los intereses de la embajada, del imperio, eso es lo que manda ahí. Y el que se aparta un poco lo quitan. A Zelaya lo quitaron, presidente Zelaya. A Xiomara la dejaron gobernar un poquito porque todos los poderes del Estado se lo quitaron a base de papeletazo. ¿Y quién es que Maduro apoyó a Cristina, que Venezuela apoyó, qué sé yo quién, qué sé yo cuánto? Oye, pero eso es lo que ellos hacen en América, en el mundo, invertir dinero. ¿Qué fue lo que hicieron en Ucrania? En Ucrania dijo una secretaria de Estado de Estados Unidos, vamos a invertir $5,000 millones para quitar toda esa basura que están gobernando. ¿Quién era la basura? Eran la gente autóctona de ahí con un pensamiento libre y de respeto hacia Rusia, hermanos de Rusia, que han convivido históricamente con Rusia. Entonces ese era su hermano mayor a quien había que respetar, organizar con ellos el desarrollo de los acontecimientos, de forma tal que ese hermano mayor estuviera tranquilo de que no se vean a apretar los hermanos menores a la vagabundería, de querer coger su país a Rusia, ya lo hemos hablado mucho por aquí, y mucha gente lo ha entendido, porque al principio de la guerra especial, de la decisión de Rusia de proteger sus intereses como nación, tú ibas donde quieres, el tema era, ese es un bandido, ese es el Putin, un hombre enviado por el diablo, y eso está en contra del cristianismo, está en contra. Y ya no, ya la gente sabe que esa guerra no fue porque quiso Rusia invadir a nadie, no. Rusia se ha visto obligada a defender su nación, a capa y espada, porque nadie quiere que le quiten su nación. Ahora, estas reflexiones nuestras, a veces le damos un matiz más dinámico, que podría parecerse que estamos enfadados, peleando. No, es que usted sabe que esto uno dura un tiempecito hablando aquí. Y entonces hay que darle movimiento al programa, porque esto es muy estático. Es muy moderno, pero es muy estático. No hay anuncios, no hay patrocinadores, no hay nada. Eso lo hago yo porque quiero hacer reflexiones para que de alguna manera queden y luego de ahí surgirá algún libro, porque ya con la inteligencia artificial yo solo tengo que hablar con una de ellas. Mira, todo lo que yo he hablado, hazme el favor, conviértemela en un libro. Mire su libro aquí. Así que está en el mundo ahora, Bueno, pero yo exhorto que al que tenga algo que decir sobre lo que piensa y sobre su forma de ver el mundo, que es lo ideológico, y lo que él quiere para vivir, esa es la parte ideológica del ser humano, que bien la desmenuzó para que lo entendieran, fruto luego de tanto estudio de las sociedades, Carlos Marx.
y Engels y otros grandes ideólogos del bien común, como Lenin. Y hoy Rusia no es nada parecido a lo que fue la Unión Soviética de Lenin, ni de Stalin. No, hoy es la Rusia de un presidente que tiene intereses conjuntamente con sectores que dominan a Rusia, en todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento económico. Al contrario, hay desigualdades ahí porque los seguros sociales que tienen que ver con la asistencia para su salud tienen mucha deficiencia y hay un abismo enorme entre el que tiene el poder económico y el que no tiene nada, el obrero, el trabajador. No era como la Rusia de Lenin, no. Inclusive, muchas veces el Putin, cuando se refiere a Lenin o se refiere a Stalin, guarda distancia, y hace ver como que no, que el tiempo de Putin. Bueno, no vamos a decir también que es un capitalismo parecido al que ha puesto en marcha en la humanidad el imperio norteamericano. No, hay distancia. Igual que el capitalismo de China, es un capitalismo con reglas. Usted se va a ganar el 10% en su supermercado. Oye, este es el 10% que tiene que ganarse. Te lo digo porque estuve en China y recorrimos por todos esos rincones. Y cuando estuvimos en China, me parece que para el 2010, se veía en las comunidades más lejanas de Shanghái, de Beijing, de esas grandes ciudades que había, y en las ciudades también habían bolsones de pobreza enormes. Y bueno, apareció Xi Jinping, fruto de la unión de una serie de sectores dentro del Partido Comunista Chino, porque eso es en el mundo entero. Si usted está solo, no llega a ningún lado. Yo se lo he dicho a los PLDistas siempre. Ubiquen bien con quién es que van a trabajar y con quién es que usted está convencido de que le va a ir bien. Y métase a trabajar con ese equipo de dirigentes alrededor de un proyecto que genere bienestar a la colectividad y a la colectividad PLDista. Y usted, yo soy del PLD, yo soy el dirigente del PLD, yo soy el presidente. No, eso, usted tiene los días contados, porque ¿quién lo va a apoyar a la hora de la hora? Los grupos que orbitan alrededor de su eje del PLD. Lo que usted tiene es que levantar la bandera de la liberación nacional como ideología, si usted es del PLD. Pero eso no es un pecado, usted luchar por el bien común, porque la gente vive bien. Bueno, pero como ese no es el tema hoy, el tema tiene que ver con la juventud. Alguna pincelada sobre el señor Obama y finalmente lo que está pasando en Venezuela. Nosotros sabemos que nuestras reflexiones no son al nivel de grupos que defienden otra corriente del pensamiento. Pero eso es lo bueno que tiene la democracia, la libertad del pensamiento, ejercer tu derecho como tal. Bueno, pero respetamos cualquier observación, cualquier cosa que escriban sobre mí, porque en las reflexiones no se discuten, ni se debaten. Usted tiene sus reflexiones fruto de su vivencia, usted ha decidido compartirla, esperamos que mucha gente lo hagan. Nosotros no comentamos noticias aquí, no. Nosotros dentro de nuestras reflexiones están los acontecimientos históricos que marcan a la humanidad para seguir un camino o para desviarse por otro camino de más conveniencia para toda la humanidad. Eso es lo que hacemos aquí, no. Ni las opiniones, sí, le damos seguimiento a ciertas personalidades que
que tienen que ver con el mundo, porque han sido representantes de potencia, han sido gobernantes, han sido... Bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces la juventud y los dilemas que cambiaron la forma y entendimiento del mundo a partir del año 1965. Nuestra juventud antes del 1965 era aguerrida, creativa, se involucraba mucho en las actividades sociales como los clubes, las asociaciones de estudiantiles, todo tipo de organización religiosa militaban como católicos, sobre todo los católicos, que era la religión para el 1965 de más importancia en el país. Habían otras que representaban, ya iban creciendo, pero la totalidad de pensamientos religiosos en nuestra república hasta el 1965 estuvo siempre bajo la égida de la religión católica, apostólica y romana. Bueno, todo esto porque la apostólica por los apóstoles, la romana por el Imperio Romano, que era el centro donde estaba ubicado el Vaticano como un país libre e independiente que era dirigido por el Papa. Hasta hoy día es así. Y los papas llegaron a ser los emperadores de muchos lugares. Bueno, y cuando hablamos de la revolución del año 1965 es porque a partir de ahí se dio un evento en nuestro país que estremeció en gran medida la humanidad. Y fue que derrocaron a un presidente que estaba haciendo un gobierno sobre todo dirigido a un país pobre, convertirlo en un país de una educación de un buen nivel, con una clase obrera que fuera alcanzando un desarrollo importante como clase, con buenos salarios, buenas organizaciones sindicales. Fue un gobierno que estableció una reforma agraria importante, ya ahí se empezó a hacer pinino con la reforma agraria. Intervino barriadas muy pobres, e hicieron casas muy baratas para que sustituyeran las casitas de tejemaní, de piso de tierra, de techo de cana o de tejemaní también. Y se fueron modernizando los barrios con estas infraestructuras de la vivienda, de las calles, de la electrificación. En las ciudades más importantes, y la pobreza fue disminuyendo enormemente. Los salarios de las amas, de las mujeres domésticas fueron triplicados, cuatriplicados. Hubo un auge extraordinario y nada, no le gustó al imperio a los 7 meses, porque defendía los intereses nacionales. Juan Bosch le dan un golpe de Estado e imponen las reglas del juego. Eso ya para el 1963. Había una juventud muy culta, muy dedicada a la lectura, una juventud que se organizaba, que se ejercitaba con los deportes. Era una juventud de pensamiento libre, muy acorde con el desarrollo que debe experimentar la humanidad para que la sociedad pueda ser viable, el convivir y alcanzar niveles importantes en el bienestar de la vida de los seres humanos. Claro, luego de 2 años del derrocamiento se produce una gran revuelta, de enfrentamientos internos del ejército, de la sociedad y de toda esa cantidad enorme de jóvenes que creían en un futuro mejor y que entendieron luego de 2 años todo lo que quería alcanzar el profesor Juan Bosch desde la presidencia, y que
y que se convencieron de la necesidad de ir a defender la vuelta a la Constitución, al gobierno que fue derrocado, para que siguiera el avance y el progreso. Nada de comunismo. Juan Bosch era un demócrata burgués. Claro, todos los avatares de la vida que tuvo que enfrentar lo fueron inclinando a estudiar el desarrollo histórico de las sociedades. Bueno, y ahí conoció el marxismo, conoció el leninismo, conoció a Engels, conoció grandes figuras de la literatura del mundo y el hombre pues creció enormemente en cuanto a concebir un mundo diferente a ese mundo arrogante que imponía las ideas que tenían que ser las fundamentales para una nación. Y ya ustedes saben, luego del golpe de Estado, del fracaso de la revolución, vinieron e instalaron un gobierno ahí represor, y a Juan Bosch se quisieron, como han hecho con muchos líderes de América Latina que no pudieron matar, desacreditarlo. Quisieron venderlo al mundo, que era un loco, que era un pervertido, que vendía hasta gente que la vendía, lo acusaron de todo y le ponían mote y nombre desagradable para desquiciarlo, pero ese hombre ahí con tanta firmeza encaró todos esos abatuares y produjo acontecimientos extraordinarios desde el punto de vista ideológico. Creó un partido para defender una ideología de liberación nacional que fue resultado de muchos estudios y ayudado por muchos jóvenes que se interesaron en Juan Bosch y eran colaboradores de él en todo lo que tenía que ver las investigaciones de las sociedades de las que han avanzado, en las que lograron tener éxito en procura de liberar a sus países del atraso, de la falta de educación, de la falta de oportunidades de trabajo. Nada malo. Todo lo bueno desde el punto de vista cristiano para que una sociedad viva tranquila, con la mayoría de sus necesidades cubiertas, porque el Estado debe ser fuerte para enfrentar las dificultades por las que atraviesan las poblaciones. Bueno, pero la juventud, a partir de esa invasión, lo primero es que llenaron el país de droga. Los invasores lo llenaron de droga, de marihuana, de otros opioides, venían en jarabe, venían en muchísimas formas, supuestamente jarabe para la gripe, y eran opioides que tenían para envenenarle la mente a la juventud, endrogarlo y volverlo personas que viven en el aire, que se pierden en el espacio pensando en cosas que perdieron. A partir de ahí, la droga aquí se institucionalizó como un negocio que estaba dirigido por los coroneles que dirigían la invasión norteamericana aquí en este país. Pero pusieron en marcha otros planes desde el establecimiento que tenían aquí de más de 42,000 marines e hicieron una limpieza en todas las ciudades de jóvenes que lo fueron ubicando y lo fueron eliminando físicamente. Es decir, mataron mínimo entre 8 a 10,000 jóvenes. Hasta los adolescentes teníamos que vivir más o menos escondidos de miedo de que nos mataran. Luego que nos convertimos en jóvenes, entonces nos fuimos inclinando por las ideas que defienden los intereses de la nación, que no tiene nada que ver con la locura, no tiene nada que ver que ese es un alienado, que ese es un acomplejado, que ese se aísla de la sociedad. No, cuando usted cuestiona las acciones que son incorrectas porque no benefician en nada a la sociedad, usted está bien. Usted está firme, usted está dentro de lo que Dios manda. Bueno, y esos jóvenes que eliminó el imperio
contribuyó a crear una situación de que la juventud restante de entonces fue víctima de la agresión cultural, porque los invasores impusieron su cultura. Aquí ya todo lo que se oía era rock and roll, el twist, y canciones con trasfondo venenoso. Usted se pone a oír y una canción de esa de rock and roll, en el fondo, en lo sutil, en lo que incide en la forma de pensar y ver el mundo, el mensaje que le deja dictado es: consume coca, consume coca, consume coca. Bueno, si eso es tan loco, que hagamos esas reflexiones de los acontecimientos que han pasado en este país y cómo le han hecho daño a la sociedad dominicana para imponer las reglas del juego que ellos entienden es la que le beneficia a sus intereses de los invasores, de los colonizadores. Bueno, y de la parte restante de la juventud convirtieron un gran por ciento en drogadicto. Pero ahí no se paró el asunto. Estudiaron el caso, porque ellos entendían que este país estuvo al borde del comunismo y eso había que aniquilar. No, que comunismo. Vuelvo y repito, Juan Bosch siempre fue un demócrata burgués. Claro, tuvo una visión reveladora, si se quiere, de forma tal que concibió el mecanismo por el cual él podía incidir en tratar de liberar al país de la corrupción, del atraso, de la falta de oportunidades. Y logró que su partido de liberación llegara al gobierno. Pero claro, gobernante joven, ya viendo los acontecimientos que sucedieron, trató, hasta que cayó en manos del imperio y puso en marcha aquí sistema neoliberal que todo el mundo sabe ya que es beneficiarse de todo lo económico, un grupito, y que el Estado le entregue todo a ese grupito, el agua, la mena, las instituciones públicas, todo, a esos ricos. Y la banca, pues, con un carácter independiente, de nada de reglamentarla para controlarla al Estado, no. Ahí es que están los cuartos, en la banca. Ahí es que está el dinero del gran capital. El que te prestan, el que te hacen llegar, si tú eres del agrado de los grupos, para que tú empujes. Pero todo el trauma social no quedó ahí, entonces vino a nivel de la cultura, empezaron a transculturizar. Es decir, a poner la cultura de ella, los libros que ellos querían, la historia que ellos querían, la música que ellos querían. La música nacional de entonces era el merengue. Y ahí hicieron desastre, ahí eran las letras que de esos merengues eran de doble sentido, sobre todo orientadas al sexo, a marginar a la mujer, a aprovecharse de la mujer, y yo estoy bueno, y esos eran los merengues, y la mujer entonces la alienaban. Claro, fruto del empuje de sectores productivos del país, la sociedad ha ido cambiando, porque la mujer aquí está jugando un papel discreto en no hacer bulla, pero determinada a prepararse intelectualmente, profesionalmente y toda la ciencia que tiene que ver con el desenvolvimiento del ser humano, ella se está empoderando. Y hoy día la mayoría de los médicos son mujeres, la mayoría de contables son mujeres, la mayoría de escritores aquí son mujeres, la mayoría de artistas son mujeres, la mayoría de arquitectos, de ingenieros. Ya los ingenieros lo están desplazando porque los hombres culturalmente han traído una corriente desde Estados Unidos, que la juventud, el hombre joven, no tiene que educarse, no tiene que ir a la universidad, no tiene que prepararse, no, con ser bueno y aprovecharse de la mujer es suficiente.
Y hoy diría, lamentablemente, las universidades, las escuelas, en un aula de 42 estudiantes, solo hay 8 hombres. El resto son mujeres. En la primaria, en la secundaria, en las universidades. Y eso es dirigido no para beneficiar a la mujer, no, para explicar a la juventud que pueda en cualquier momento entender qué hace el imperio, que es tan malo lo que está haciendo, que se condene. No, aquí la mayoría de jóvenes entienden que Maduro es un bruto, es un analfabeto. Ay, pero están perdidos porque eso es lo que le ha vendido el imperio. ¿Cómo lo ha vendido? Por la plataforma que controla el imperio, por YouTube, por Telegram, por Instagram, por la X esa del loco de Estados Unidos que priva ingenio y lo que tiene mucho dinero, que todo el mundo sabe cómo es que lo ha conseguido y que ese dinero no es de él solo y que se peleó con Trump y Trump lo sacó del palacio. Bueno, porque él quería dirigir a Trump. Porque el que tiene el dinero, eso es lo que le hemos dicho a los chinos. Muchos se lo hemos dicho por aquí en nuestras reflexiones. Tengan cuidado con el gran capital chino, porque los burgueses, cuando tienen el dominio del capital, quieren el dominio político, entonces van a desplazar al Partido Comunista. Pero, claro, ellos han actuado con inteligencia, el Partido Comunista Chino no deja de modernizarse, no deja de ponerse a la altura de dirigir su país. Con el conocimiento, con la ciencia, el partido se ha empoderado de todo eso. Aquí no, aquí los partidos, mientras más bruto usted, mejor para lo que el grupito que dirige. Donde hubo un proceso de enseñanza profundo y que sobre todo sus estructuras educativas los orientaron a conocer la historia de su país. Porque si usted no conoce la historia de su país, no sabe qué es lo que tiene que hacer, ni con quién aliarse, ni con quién juntarse, ni con quién hacer planes para hacerlo progresar el país. Usted no sabe, usted no conoce. Y Juan Bosch se aplicó al 100% para que la militancia se educara. Y están ahí, esa militancia educada, están ahí. Claro, con todos los movimientos y la jerga de la juventud, las cuestiones, han querido desplazar a los hombres y mujeres que entienden la dinámica del pero no van a poder. No van a poder. Porque esto no es cuestión de potro, ni de caballo grande, ni de si tú actúas como un merengue. Bueno, no, se trata de conocer la historia de este país y qué es lo que hay que hacer para que la nación viva en tranquilidad y que se genere bienestar colectivo, para que la sociedad avance de manera que nadie se quede atrás, que todos nos agarremos de la mano, es de eso que se trata, y para eso hay que tener un conocimiento importante y conocer a tu partido. No se puede andar a lo loco, ni de esos pichoncitos que aparecen ahora, yo, el Haití, lo vamos a sacarle aquí. No, espérate, de eso no es así. Nosotros somos una isla, y esos son nuestros segundos socios comerciales más importantes, que el primero es Estados Unidos, con quien hay que llevarse bien. Claro, pero usted no puede aplaudirle a Estados Unidos que ahora salgan a bombardear todos los pueblecitos de Venezuela, como hicieron aquí. ¿Ustedes no se acuerdan? Que aquí mataron más de 10.000 gente a bombazo limpio, desde el mar, un pueblo pequeño como nosotros, vinieron 42 marines. Pero ustedes acuerdan una foto que hay ahí de un hombre dominicano enfrentando a un gringo con una metralleta ahí de ultra fabricación más moderna para entonces. Eso porque seguro que ese hombre que se le cuadró a ese americano conocían cuáles eran sus derechos como nación, que ellos no tenían derecho a estar aquí. Los americanos no tienen derecho de ir a invadir a nadie. Mire el lío que tienen en Honduras ahí. Le quieren quitar el gobierno a la señora que lo ganó y se lo quitan. Pero en Venezuela la cosa no es tan color de rosa, porque desde cuando Chávez, ese país se fue preparando precisamente para evitar que lo agredieran, y se han armado.
Bueno, y qué bien que están defendiendo su patria. Hay que defender la patria porque no son los americanos que tienen que ir. Bueno, la derecha quiere el gobierno que hagan un rebú la derecha. Allá en Venezuela, los venezolanos. Es decir, que los problemas venezolanos, quien tiene que resolverlos son los venezolanos. ¿Por qué quiere ir a Estados Unidos? No es a resolver el problema. ¿A dónde ha ido Estados Unidos que ha resuelto algún problema? Díganme. Porque aquí vienen los secretarios de Estado, hablan muchísimo de disparate que van a dar, que van a cooperar, que van a... Y nada, solo es buscando apoyo para las atrocidades que ellos cometen en los países que quieren agredir. Y este gobierno de élite, de grupitos muy bien colocados económicamente, que son los que se están beneficiando de la masa monetaria que se produce en este país, de los bienes y servicios que generan riqueza, de las actividades comerciales que generan producir grandes ganancias, de las actividades agroindustriales que ayudan a no traer de fuera todo lo que aquí consumimos para... ¿Y quiénes lo controlan eso? Pero vayan a Constanza, ustedes creen que son los campesinos de Constanza, no, son las grandes empresas que no tienen ni saben nada de agricultura, las que están manejando todo ese tipo de producción hoy día. Es lo que los dueños de Indubeca, los dueños de Rica, los dueños de qué sé yo quién. Bueno, esos son los grandes magnates de este país. Y el gobierno tiene que responder a favor de ellos, porque las élites solo piensan en su Dios, el Dios del dinero. Bueno, y esa revolución fue un atraso enorme para nuestro país, porque vino a Estados Unidos y se adueñó de todo lo que quiso adueñarse, de poner a todo el que quiso poner, de quitar a todo el que quería quitar, y de matar y eliminar a todo el que quería matar y eliminar. Lo hicieron. Luego dejaron a un títere del imperio, porque él lo decía, que él hacía lo que dijeran ellos. Y ese terminó de rematar todos los jóvenes progresistas que quedaron en este país, y esos gobiernos que hoy quieren santificarlo, de 22 años, mató a más de 15.000 jóvenes. Lo asesinaron todos esos jóvenes, salían a cazarlo y premiaban por eso. Comunista. Antes no era por droga, antes era por comunista. Bueno, eso provocó traumas importantes a nivel social. Cambiaron todo el sentido autóctono de la cultura nuestra, de nuestra literatura, de nuestra historia, todo lo impusieron y lo revoltearon, y hoy día hasta quieren imponer en la secuela problemas que tiene que ver con la naturaleza del ser humano y de la naturaleza que manda Dios, que es lo que, bueno, pero la Iglesia Católica y las iglesias cristianas que aquí pululan por donde quiera, los pastores, los sacerdotes, que tienen problemas de identidad, se meten a esa iglesia para desarrollar todo, y por eso hay tanto escándalo hoy día. Bueno, y de todo ese entramado que pusieron en marcha los norteamericanos, conjuntamente con los sectores poderosos de aquí, para neutralizar a la juventud, a los obreros, a los campesinos que entendían todo lo que Juan Bosch le había explicado, y lo mismo las organizaciones de izquierda, que para entonces habían grandes dirigentes que tenían buenos sentimientos. Claro, lo infiltraron y muchos de ellos lo cambiaron. Como hicieron con los movimientos estos supuestamente terroristas de Medio Oriente. Ahora un terrorista de esos que daban 25 millones de dólares por él, por la cabeza de él, que ellos pusieron en Siria. Porque ellos fueron, y lo habíamos anunciado, que siguen en eso, en querer acorralar a Rusia y a China y adueñarse de todo. Pero las cosas se le han ido complicando, y hoy día ya la pava no pone donde ponía. Así, sobre eso, la juventud
Tengo aquí unas reflexiones que se las voy a leer, que dice lo siguiente: en las últimas 6 décadas, la sociedad dominicana ha sido testigo y víctima de un proceso de alienación sin precedentes. En realidad, este fenómeno se inició e inmediatamente concluyó la Revolución de Abril de 1965. Para entonces, nuestro pueblo contaba con una juventud aguerrida, decidida a luchar por la transformación de una sociedad atrapada en la politiquería de sectores demagógicos que han actuado siempre bajo las directrices de sectores financieros internacionales, cuya meta, entre otras, es aupar una sociedad injusta y excluyente, para lo cual se valen de procedimientos políticos que afectan la conciencia social y generan una desarticulación cultural hasta el punto de transgredir la identidad del pueblo. Esto crea desasosiego, puesto que desvirtúa nuestra naturaleza cultural y nos lleva a caminos oscuros, tejidos en la ignorancia y en la vulgaridad. Es en la juventud donde más ha incidido este proceso de deformación, y no es casual que sea así, pues había que desterrar el más mínimo indicio de rebeldía para establecer parámetros sociales que produjeran un distanciamiento radical de los ideales de nuestros más preclaros combatientes por la libertad y la igualdad. Jafet Zerulle. Coincido 100% en sus reflexiones alrededor de lo que ha pasado para que hoy la juventud dominicana enarbole la cultura foránea, las ideas foráneas, defienda los intereses de grupos minoritarios y de élites económicas que viven muy bien en el mundo y que no sobrepasa el 2%. Y con eso es que se identifican. Y eso es lo que defienden hoy día. Porque el país sufrió una transculturación enorme para doblegar, aniquilar y arrodillar el ímpetu ferviente de los jóvenes por alcanzar niveles de vida, de equidad, de oportunidades, de progreso, de desarrollo y de bienestar, donde se involucre toda la sociedad dominicana. Y hoy día lo que hay es un grupito que vive muy bien y la mayoría pasando todos los problemas del mundo. Nosotros tenemos otro asunto que nos movió mucho a reflexión, y es que el señor Obama, luego de que fue presidente durante 8 años en Estados Unidos y que se sepa que haya hecho un aporte importante por la redención del mundo y poner a vivir mejor a la humanidad, no hizo nada que contribuyera a eso, pero sí hizo acciones importantes de guerra para doblegar al pueblo, asesinar liderazgo y gozarlo, porque mandó a aniquilar y a matar figuras que se estaban debatiendo en el panorama internacional desde el punto de vista ideológico, religioso, y manda a toda una serie de comandos a aniquilar a ese señor junto a su familia, e instalaron en un cuarto de esos que tiene el Pentágono en Estados Unidos, en el Palacio, en el Capitolio, en el Palacio Presidencial. Ahí se instaló la plana mayor de ese gobierno que él dirigió
donde estaba la señora Hillary Clinton, la que llegó a Irak, vio y mató al presidente, y la que llegó a Libia, destruyó a Libia, ultrajó a su presidente, lo amarró y lo mató. Y misión cumplida a favor de la grandeza de ese imperio. Y él trata ahí en esas intervenciones que viene haciendo de hacer ver que lo que hace Trump no sirve, que lo que sirve es la visión que ellos tienen de dominio del mundo y que no hay manera de que la humanidad se escape de esa gran dominación que es para el bien de la humanidad y es un dictamen de Dios, que todo el beneficio de lo que se produce, se hace, se vende, se alquila, lo que sea, sea para las élites norteamericanas, y ese es un designio de Dios. Pero este señor no hizo nada de lo que tenía que hacer como presidente para contribuir al desarrollo global de la especie humana, del planeta, sino que lo que ha hecho toda su vida es vivir bien a costillas de dar ciertas conferencias, ahora está haciendo programas en YouTube, buscando tener toda la audiencia del mundo para seguir viviendo, porque eso genera mucho dinero, mucho dinero. Bueno, y ese señor que ha querido desviar el proceso por donde va a Estados Unidos y que ellos son los únicos capaces de dirigir el mundo, es lo que está tratando de venderle a la humanidad mediante su conferencia que da por YouTube. Nunca se ha sabido de acciones importantes que pudiera haber cometido ese señor para, de algunos de los aspectos en que tomó partido directo y las dificultades que ocasionó a la humanidad pudieran ir en consonancia al bien común, sino a la destrucción del liderazgo de familias, al extremo de ser tan sádico, malvado, diabólico, que en un cuarto en vivo celebraron el asesinato del liderazgo importante del mundo, porque no tienen capacidad para negociar, sino para comprar y determinar mediante la compra o la imposición mediante las invasiones lo que tienen que hacer o no tienen que hacer los países, porque ellos son los dueños, amos y señores del mundo. Pero eso se está acabando. Si señor Obama, usted no hizo lo que tenía que haber hecho ni por su raza, que tanto lo combatió el actual presidente de ahora como racista al fin que es, por su descendencia de negro, y usted no hizo nada, ni así, mire, ni así por su gente, para que vivieran mejor. No, era el presidente del imperio, se ufanó y hasta hoy día usted cree que puede incidir en cómo es que hay que dirigir el mundo. Está muy equivocado. Usted no hizo lo que tenía que haber hecho en su momento. Su cuplé le pasó, porque así le pasa a muchos que han sido presidentes, que quieren volver, pero yo no sé a qué. Porque todo lo que hicieron fue a favor de grupos y de élites. Pero quieren volver. Parece que saben lo que dejaron guardado, que es la razón que lo mueve por lo que quieran volver. Bueno, el caso de Venezuela es un caso interesante porque, como dijimos, sobre la lucha que libró Simón Bolívar y que de alguna manera tuvo un gran apoyo del imperio inglés en contra del imperio español para que su lucha contra ese imperio español que era diabólico fuera exitoso. Y en gran medida tuvo muchísimos éxitos. Claro, las contradicciones de los sectores que controlaban la riqueza de todo este pueblo trataban de ver el mundo de acuerdo a sus propios intereses.
no lo de Bolívar. Entonces vinieron grandes luchas y ya saben, no se pudo lograr la gran nación del sur a la que aspiraba Bolívar, pero se avanzó porque todos esos países lograron su independencia gracias a la visión histórica, a su determinación de luchar contra el Imperio Español de Simón Bolívar. Hoy día, que Chávez concibió toda una estructura importante para defender su nación y cuenta con apoyo de naciones como China, como Irán, como Rusia, por lo que se convierte en una nación con un poder importante para defenderse de cualquier agresión, ya que cuenta con aliados que podrían contribuir a que eso no suceda. Nosotros aspiramos a que la paz impere, a que Donald Trump entienda que no puede ser amo y señor del mundo y que no puede adueñarse de las riquezas de los pueblos, y que está bien que él siga poniendo impuestos a lo que producen las otras naciones para mandarla a su país, que le cobren impuestos. Está bien, eso está bien, porque eso es un negocio, usted lo hace si quiere. Entonces yo lo que le advierto y le recomiendo a las grandes naciones que producen, que esos son 350 millones de habitantes, el mundo tiene 8.500 millones de habitantes hoy día. Enfoquen sus esfuerzos para otros lares, para otros horizontes, para otros mares. Olvídense de eso, déjenlo que se mueran solos ahí, porque solos no llegan a ningún lado. Y hoy día está muy afectado el imperio, y el imperio tiene necesariamente que valorar que una guerra aquí en América Latina, con ciertas condiciones de igual a igual, puede ser muy peligrosa. Puede ser muy peligrosa porque podría generar una matanza enorme de norteamericanos, de venezolanos, de colombianos, de brasileños. Lo que hay que esperar bien a ver qué es lo que va a decidir Lula. Si se va con el progreso de los pueblos o tiene alguna factura pendiente con Estados Unidos, bueno, que se la pague. Pero la historia lo va a condenar. La historia condena. Porque, como dice López Obrador, tú puedes empezar bien. Como empezó Polibio Díaz ya. Empezó bien, pero terminó malísimo porque terminó como un dictador criminal que generó una aberración y una condena hacia ese dictador del pueblo mexicano y del mundo que nunca viste en la historia. Entonces tienes razón, presidente López Obrador. No es cómo comienza, es cómo termina lo importante. Que viva la paz, que reinen los vientos navideños de estos tiempos con su frescor y su alegría, para que todos podamos vivir y podamos celebrar nuestras creencias religiosas en familia. Señor Trump, para usted volver a ser grande tiene que olvidarse de lo que fue en el pasado. Solo que tomarlo en cuenta para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y salvar los errores, eso es lo que lo va a usted a convertir en grande. En tener relaciones con equidad con los pueblos, sin importar si son pequeños o grandes, donde ganar ser el principio fundamental y es la directriz que ha puesto en marcha el presidente chino, la nación más grande en este momento del mundo, que las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas entre los pueblos tienen que ser de ganar y agarrarse de la mano para que todo avance al mismo tiempo hacia objetivos de bien común. Nos veremos muy pronto. En los próximos días estaremos narrándoles los asuntos navideños y les deseamos todo lo mejor para el año próximo. Cuídense mucho.